Cuando hablamos de una serie popular, una de las principales que se nos viene a la mente probablemente sea Miraculous Ladybug, una serie francesa que ha obtenido mucha popularidad dentro de los últimos años y que desde el año 2016 se ha convertido en todo un hit mundial. Obviamente, al ser un producto tan popular y al tener tantos millones de fans alrededor del mundo, lo normal es que haya cosas un poco extrañas, un poco perturbadoras. Pero ya ni siquiera hablemos de todo lo que sucede alrededor de la serie, sino lo que pasa dentro de ella o lo que sucede con los trabajadores de la misma. ¿Quién mejor que yo para poder narrarte el iceberg de Miraculous Ladybug? Pero antes de eso, quiero dar una advertencia para YouTube y también para el público que está escuchando este video o lo está viendo. Los temas que voy a tratar a continuación en este iceberg y en este video no tienen el propósito de ser insensibles a ciertos temas fuertes que se presentarán en este iceberg, y esto está hecho con el simple y puro fin de informar y de entretener, solo para que te des una idea de todo lo que vamos a decir en este video. Así que, sin nada más que decir, empecemos. Nivel número 1. El opening de Ladybug es un plagio de la canción Laura no está. Empezamos con lo más básico, y es que mucha gente pudo notar cuando esta serie comenzó a tener mucha popularidad y estaba en pleno auge en 2016, que la intro, el opening, la canción inicial de esta serie, al menos en el instrumental, sonaba demasiado similar a una canción de un compositor y cantante italiano llamado Nek, que escribió el tema Laura no está. Aquí te dejaré una prueba para que veas. Ante esto, el artista se pronunció en redes sociales mencionando que su hija ya le había comentado acerca de este suceso, acerca de lo mucho que se parecía al opening de Miraculous Ladybug, y luego afirmó que sí, que efectivamente se parecían muchísimo. Sin embargo, el autor simplemente se limitó a decir esto, y aquello fue en el año 2017. Después, ya no se ha mencionado absolutamente nada más. Programa mexicano hace cosplay de Ladybug. Esto es un poco curioso y chistoso, pero prepárate porque esto es de lo último que te parecerá chistoso de este video y de este iceberg. Por eso está en el nivel 1. Ventaneando es un programa bastante popular de chisme y de farándula aquí en México. Si tu mamá, papá o incluso tú no conocen a Pati Chapoy, entonces es que muy probablemente han fallado como mexicanos. El tema está en que en uno de los programas de esta conductora, ella hizo un cosplay de Ladybug. Por curioso y surreal que esto suene, no por nada se ha dicho que México es uno de esos países que te cuesta trabajo visitar por lo surreal que se puede llegar a poner la situación. Pero esto sucedió hace prácticamente un año. Pati Chapoy haciendo el cosplay de Ladybug es de las cosas más surreales de la televisión mexicana, y también evidentemente de lo que le ha sucedido a la serie, no solo por esto, sino porque el propio Jeremy Sack la reposteó en historias de Instagram. Los Miraculous del pez y del león. Thomas Astruc, en aquellos años cuando la serie no era tan popular, se creó un canal de YouTube en el cual acabó subiendo un animatic, que básicamente es la primera forma de la animación, o sea, el bosquejo de la animación, por así decirlo, del opening de la temporada número 1 de Miraculous, lo que iba a ser el opening, quiero decir. Y al final, todos sabemos que en el primer opening, los Kwamis van directo hacia la caja de los Miraculous, del maestro Fu, la caja que, bueno, todo mundo conoce, probablemente más que incluso la de Marinette. En esta caja y durante este diseño, previo a lo que luego sería la serie, se alcanza a ver la existencia del Miraculous, del pez y del león. Miraculous que luego fueron descartados evidentemente, pero que sí nos dejan con la noción de que si en algún especial futuro sacan Miraculous, probablemente el del león y el del pez van a ser incluidos, porque en primer lugar iban a ser incluidos dentro de la caja de Miraculous inicial. Las cuentas abandonadas de Instagram de los personajes. En el año 2019, gracias a una Comic Con que se llevó a cabo en julio del mismo año, Zag y todos los encargados del panel nos revelaron que los personajes de Miraculous Ladybug iban a tener cuentas de Instagram, cuentas que iban a ser evidentemente parte del lore de la serie y que nos iba a contar cosas que los personajes hacían fuera de la serie, fuera de cámara. Todo iba viento en popa, las publicaciones estaban ahí periódicamente hasta que en el año 2021 estas cesaron. Por algún motivo que hasta después conocimos, las cuentas de Instagram dejaron de funcionar. Hasta el día de hoy se han quedado abandonadas
abandonadas y como un recuerdo de lo que en algún momento los personajes podían llegar a ser, al menos en popularidad. Aunque no se tiene una respuesta clara del por qué las personas detrás de las cuentas dejaron de publicar, básicamente se tiene la teoría de que al momento de recortar presupuestos y dinero para esta clase de cosas, pues la gente que trabajaba detrás o se fue a otro departamento o simplemente fue despedida, dejando así las cuentas de Instagram como un recuerdo bastante olvidable de lo que ya no pudo ser. El universo de los Quantic Kids. Básicamente es el primer concepto que se tenía para la serie Miraculous Ladybug, que por aquellas épocas del año 2012 apenas empezó a salir a la luz con un corto anime llamado Ladybug PV. Lo que mucha gente no sabe es que dentro del universo de esta serie, al menos durante esos años, antes de conocerla como todos la conocemos hoy en día, existían unos personajes llamados los Quantic Kids. Gavroche, Kid Mime, Melody, eran algunos de los nombres de estos personajes superhéroes que iban a formar parte del equipo de Ladybug y de Cat Noir. Vaya, ellos iban a ser los otros héroes de este universo. Luego, como podemos ver, la serie evolucionó y el propio Felix se convirtió en el primo de Adrien, cuando antes, por supuesto, él iba a ser el protagonista. Este fue uno de los primeros conceptos que tuvo Miraculous Ladybug. Proyectos abandonados. No es ninguna novedad que Jeremy Zag anuncia muchos proyectos para su serie que según se estrenarán en algún momento, y para esto seguramente no recordarás uno de ellos, el cual, a menos que seas muy antiguo en este fandom, seguramente lo recordarás, pero si no, probablemente lo que diré va a ser nuevo para ti. Los webisodes del año 2017. Y con esto no me estoy refiriendo a los webisodes chibi, que creo que ya todo mundo conoce. Me estoy refiriendo a los webisodes que salieron durante el año 2017 y que básicamente nos narraban un poquito de la vida de los protagonistas fuera de sus labores como superhéroe. En la trama de los capítulos del webisode, básicamente nos narraban cómo es que Marinette se estaba preparando para ir a un baile con Adrien, baile que al final no llegó, y a la vez también veíamos cómo interactuaba con los demás personajes. Obviamente, al tener un diseño particular cada uno de los personajes, el plan era extenderlos mucho más tiempo. Sin embargo, por motivos que desconocemos, Jeremy Zag terminó cancelándolos, dejándonos así menos de 10 episodios. Pero esto no ha sido el único proyecto cancelado. Gagotor es otro episodio especial. Antes de que siquiera se revelara el especial de Nueva York o de Shanghái, se nos había revelado que la serie contaría con ciertos invitados especiales, invitados que sí que han aparecido a lo largo de los capítulos de la serie, como por ejemplo Laura Marano en el episodio Frightening Gale, o por ejemplo el patinador que aparece en el episodio Frozen, y algunos de la quinta temporada inclusive son invitados y clara muestra de ello. Pero Gagotor iba a ser el tercer invitado especial que al final nunca apareció. Y lo poco o prácticamente nada que queda sobre este personaje es este arte conceptual que fue revelado a mediados del 2017 gracias a la cadena francesa que transmite Miraculous, TF1, la película live action. Antes de que siquiera existiera la película animada que ya todo mundo conoce y que se estrenó este año hace un par de meses, existía una película live action de Miraculous Ladybug, la cual iba a contar con la productora de películas grandes como por ejemplo los Juegos del Hambre. La productora se iba a hacer cargo de este proyecto live action de Miraculous, con actores reales y con locaciones reales, hasta cierto punto evidentemente. Esto fue revelado desde el año 2016 y su estreno estaba planeado para ser en el año 2019. Posteriormente, luego se nos mencionó que se iba a posponer al año 2020 y finalmente con la pandemia de COVID y entre más proyectos que al final no salieron a la luz, la película live action terminó siendo cancelada. Nivel número 2. Episodios censurados en países de Medio Oriente o de Rusia. Desde países de Medio Oriente hasta países como Rusia, quienes ya sabemos tienen ciertos problemas y leyes contra la comunidad, ¿vale? Bueno, pues básicamente acá, Miraculous Ladybug, al ser una serie tan popular, es normal que se transmita en países donde a lo mejor ni siquiera tú sabías que se transmitía algo. Y sabemos que dentro de la serie hay muchas escenas en las cuales, por ejemplo, se nos muestran a personajes de la comunidad LGBT. Pues bueno, países como Rusia o países de Medio Oriente, obviamente por temas religiosos o incluso por su ideología, se han encargado
encargado de censurar algunos de estos episodios. No es la primera vez que hablo yo en este canal de este tema o de ejemplos concretos de censura, pero por ponerte un ejemplo, evidentemente escenas como la de la maestra Bustier y su esposa están censuradas, evidentemente algunas escenas de Rose y Yuleka, o en ejemplos más absurdos, la escena en donde Lila besa a Adrien en el capítulo Camaleón, donde Lila está transformada en Adrien y cuenta como si se estuviera besando a sí mismo en la mejilla, ha sido censurada, por ponerte algunos ejemplos. Casinos y cerveza. Durante la promoción de la película de Miraculous Ladybug en Alemania, como ustedes bien saben, son muy fanáticos de la cerveza, y Miraculous Ladybug no fue la excepción, ya que Alemania fue de los pocos países que estrenó la película en los cines, además también de ser de los primeros países en promocionar el filme. Los alemanes se tomaron muy en serio esto y promocionaron la película de Ladybug en lo que parecía ser cerveza, algo muy curioso puesto que la serie va enfocada a un público infantil. Sin embargo, luego investigando un poquito más, la cerveza en realidad no era cerveza con alcohol, simplemente era un producto que parecía una botella de cerveza pero sin ser cerveza, un poco debatible igualmente por el público al cual Ladybug va enfocado, como si estuviera incitando a los niños pequeños a beber alcohol, aunque ya sabemos que eso está muy mal, pero sí, Miraculous apareció en una de estas bebidas. ¿Y a qué me refiero con casinos? Pues esto es todavía más antiguo. Super Lady Luck es el nombre de un juego tipo casino de Miraculous Ladybug que salió en el año 2012 y que lo podías jugar, aunque tú no lo creas, hasta el año 2020. O sea que básicamente pasó 8 años en vigencia. Estás viendo una imagen de este juego. Claro, realmente no tiene absolutamente nada de malo, solo que es un poco curioso cómo es que Miraculous es tan popular que incluso había un juego de Flash en internet que era como una especie de casino. La chica que inspiró a Miraculous Ladybug. Es bien sabido que Thomas Astruc se ha inspirado de muchas referencias en la cultura pop para hacer la serie. Sin embargo, ¿tú sabías que en realidad la persona que ha inspirado a la creación de Miraculous Ladybug y al propio Thomas Astruc fue una chica que usaba unas camisetas de Catarinas? Pues según una entrevista que Thomas Astruc en el año 2019 en una convención llamada Luca Comics en Italia, él menciona que la idea de Miraculous surgió mientras trabajaba en una serie animada llamada Witch como artista de historias. Un día se unió al equipo una niña con una Catarina en la camiseta y empezaron a intercambiar dibujos de Catarinas, y entre estos había una Catarina en versión superhéroe. Es así como tiempo después a Thomas Astruc se le ocurrió la idea de crear una superheroína que estuviera inspirada en una Catarina, que es la que todos conocemos hasta el día de hoy, Ladybug en Fortnite. Esto seguramente te volará la cabeza. Hace no mucho tiempo, en una de las encuestas de Epic Games, desarrolladora de Fortnite y quien está a cargo de este popular juego, preguntó qué personaje de los siguientes programas de televisión o manga o series en general les gustaría ver. Y claro, aquí podemos ver algunas referencias como por ejemplo Dragon Ball, Avatar, Friends incluso, Resident Evil, Mortal Kombat, Final Fantasy, y en uno de esos aparecía nada más y nada menos que Ladybug. Yo sé, es bastante curioso, pero el hecho de que Epic se haya tomado la molestia de poner a Ladybug como una opción lo hace bastante curioso. ¿Te imaginas a Ladybug y Cat Noir en el juego Fortnite? Definitivamente sería de lo más extraño que a lo mejor alguien podría ver. Problemas psicológicos de los personajes. Es bien sabido que en Miraculous Ladybug la trama de muchos personajes es bastante curiosa, llegando incluso a repercutirles de manera psicológica. Tal es el caso de Kagami y este concepto de la baja autoestima que tiene, que se siente que tiene que ser perfecta para todos, los problemas evidentemente que tiene Lila con el tema de mentir tanto, de tener 3 madres y de manipular a conciencia y adrede con el tema de las 3 personalidades, o incluso algunas de las conductas psicópatas que tiene el personaje Gabriel Agreste, de las cuales también ya he analizado muchas veces en este canal. Es curioso que en una serie de niños haya estos temas tan fuertes, porque incluso el propio concepto principal de la serie, que es revivir a la mamá de Adrien y la razón por la cual el villano quiere los Miraculous, llega a ser perturbador cuando te das cuenta que el propio villano tiene a su esposa muerta abajo de su casa y que básicamente conserva su cadáver y va a visitarla cada cierto tiempo. Llega a ser bastante creepy si a mí me lo preguntas. Otras teorías apuntan a que personajes como
por ejemplo Iván, pueden tener conductas que están ligadas al autismo. El acoso injustificado de Marinette. Una de las características que más representan a este personaje es particularmente el acoso que le ha hecho durante muchas temporadas el personaje principal Adrien Agreste. Ante esto, mucha gente se quejó sobre cómo es que los personajes estaban siendo escritos de manera tan errónea e incorrecta, normalizando esta clase de actitudes. Incluso se llegó a criticar en algún momento cómo es que la mayoría de los escritores de esta serie no entendían el concepto de los personajes femeninos, ya que curiosamente todos los personajes femeninos escritos en la serie se terminaban enamorando de un mismo personaje, al igual que los masculinos, solo que a diferencia de los masculinos, los femeninos acababan enemistadas. Tal es el caso de Kagami en un inicio con Marinette, Lila con Marinette o la propia Chloe con Marinette, mientras que los personajes masculinos acababan llevando bien y de panas. Toda esta ola de críticas que se suscitaron en la temporada número 2 y 3 probablemente sí que generaron un cambio, puesto que en la temporada número 4 y 5 podemos ver cómo es que esto ya no está para nada presente. Aún así, mucha gente cree que el acoso justificado de Marinette en el capítulo de Erision no tiene ni por qué ser justificado, y la justificación es bastante sosa, bastante floja, como si se tratara de hacer ver que esta conducta es normal solo porque tienes inseguridades. Al final, muchos fans siguen en desacuerdo con cómo es que se ha tratado el background de la historia de Marinette. Nivel número 3. La polémica del episodio Killing en Francia. Durante el año 2022, el episodio Killing se estrenó a través de la cadena de televisión TF1 en Francia. Este capítulo no hace falta que te diga de qué trata, pues básicamente toda la trama gira en torno a cómo es que la policía puede dejarse influenciar y se deja llevar arrestando a una persona inocente. En este caso es la mamá de Marinette. Esa es la trama a gran escala de este episodio. Sin embargo, este episodio fue censurado en TF1 en su propio país de origen y está en el nivel 3 porque, a diferencia de las otras censuras de las que he hablado anteriormente, es muy extraño que en su propio país de origen una serie sea censurada, sobre todo un país que es tan abierto como Francia. La razón de esto en particular fue básicamente porque, al ser Miraculous una serie tan popular que la ven muchos niños, no querían dar el ejemplo de una policía tan corrupta o de una policía en la que no podías confiar, que básicamente era el mensaje implícito de este capítulo. Obviamente para el gobierno francés no es algo que les agrade mucho el hecho de que una serie tan popular te diga no confíes en tu propia policía, o al menos que sea un discurso que esté disfrazado en un episodio tan inocente a priori en una serie para niños. Queerbaiting en los episodios. ¿A qué se refiere con queerbaiting? Básicamente se refiere a lo que resume esta miniatura que te estoy poniendo. Di que eres homosexual, pero sin que seas un personaje importante de la serie, porque si no entonces no nos conviene, porque si no nos censuran en Rusia y en otros lugares donde Miraculous tiene un mercado tan amplio. Pero el queerbaiting creo que no es exclusivamente de esta serie. Como dije, Miraculous no creo que sea el único ejemplo. Sin embargo, tampoco creo que Miraculous haga queerbait. Vaya, porque al final de cuentas los personajes secundarios en esta serie son tan secundarios que da un poco igual como los traten. Los doblajes perdidos de la serie. Es curioso porque Miraculous, como bien he mencionado a lo largo de este video, es bastante popular. Sin embargo, ¿sabías que hay doblajes que no puedes encontrar en YouTube o en ninguna otra plataforma de streaming en donde esté Miraculous? Tal es el caso de los siguientes doblajes que te voy a mencionar: el doblaje croata, el doblaje en chino mandarín, el doblaje en mongol, el doblaje en Sinhala, que si no sabes qué es Sinhala no te preocupes, es el doblaje de Sri Lanka, y como podemos ver en esta imagen, claro que emitieron Miraculous ahí, o incluso en el doblaje tailandés. Si tú buscas información acerca de estos doblajes, te darás cuenta que no existe absolutamente nada, y es curioso y a la vez creepy el saber por qué estos doblajes desaparecieron, o se habrán perdido por otra razón. La verdad, no lo sabemos. Los spoilers y leaks de la temporada número 5. Yo creo que a este punto todo mundo se vio algún leak de la serie. Lo que la mayoría de gente no sabe es de dónde sale todo esto. La persona en cuestión se llama Serhat, una persona de origen turco quien desde el año 2018 por algún motivo u otro tiene acceso a mucho material de la serie, y es que no es la primera vez que esta persona liqueaba algo. En el año 2018 él fue el encargado de filtrar el capítulo Sandboy
o el capítulo Frozen antes de su estreno. Incluso en el final de la temporada número 3, él se encargó de filtrar este final antes de su estreno, simplemente que para ese momento dichas filtraciones no se hicieron tan populares y la serie tampoco era tan popular como lo es ahora en su quinta temporada, por lo tanto pasó muy desapercibido, pero esta persona siempre se ha encargado de filtrar cosas. Como bien mencioné, es de origen turco y es curioso porque también se dice por ahí que a Zack no le importó el tema de las filtraciones, tanto que no le importó que yo, un servidor, avisé a alguien que trabajaba para Zack y que tenía contacto con personas dentro de Zack. Cuando le avisé, lo único que al final esta persona me dijo fue: bueno, ya pasé el comunicado, no se puede hacer absolutamente nada más, eso ya no es de nuestra incumbencia. Así que sí, parece que a Zack tampoco le importó mucho el tema de las filtraciones. Staff's phone numbers onto the internet in a post or something, and for the past 15 minutes or so since this happened, my phone has not stopped ringing from international calls from all over the world. It's a nuisance. Ladybug para adultos. Con Ladybug para adultos me estoy refiriendo particularmente al primer concepto de Miraculous que salió. Estos se llaman Marietta and the Mini Menace Ladybug, que por su traducción al español es Marietta y la mini amenaza Ladybug. Básicamente estos son una serie de portadas falsas creadas por Thomas Astruc y sus compañeros, o posteriormente trabajaron con él en la serie, en la cual nos presentaban diversas situaciones de la vida de un personaje llamado Marietta, quien tiempo después pasó a convertirse en Marinette. Sin embargo, lo curioso de estas portadas no es que fueran el primer concepto de la serie, que sí, también, sino que en particular mostraban a Ladybug en situaciones bastante adultas incluso, por ejemplo, cuando es arrestada, o por ejemplo a una Marinette que sabía manejar, dándonos a entender que el concepto de estas portadas eran de unos héroes más maduros, como podemos ver a continuación. Marinette es la hija, entre comillas, de Thomas Astruc, y esto puede generar debate en si te parece perturbador o no. A mí la verdad es que me lo parece un poco. Thomas Astruc, a través de sus redes sociales, nos mencionó hace un par de años que Marinette era una especie de hija para él. Y tú puedes decir, ¿qué es lo curioso, extraño de esto? Es tu personaje. Hasta cierto punto es normal, ¿no? Claro que sí. Lo curioso llega cuando el propio Thomas Astruc menciona que él se siente como si fuera el padre de Marinette dentro de la serie, o sea, Tom Dupain, el personaje, mientras que la mamá, Sabine, representa a una exnovia china que Thomas Astruc tuvo, que básicamente Marinette vendría a ser como esa hija virtual, esa hija que nunca tuvieron. Esto, como dije, puede hasta cierto punto caer y rozar en lo perturbador, pero al menos a mí se me hace un poco curioso. El Kwami llamado Null y el libro de artes conceptuales que solo salió en Corea. Corea fue el primer país que transmitió Miraculous Ladybug en el año 2015, ¿sí? Fue hace mucho tiempo. El tema es que al ser uno de los primeros países o el primer país que transmitió esta serie, también es el único país que cuenta con un libro de arte exclusivo del show y con él todos los conceptos anteriores que tenían. Dentro de ellos hay un Kwami llamado Null, que básicamente se nos da a entender es la fusión de Tiki y de Plug, algo así como lo que pudimos ver al final de la temporada número 5 en el Kwami llamado Gimme. Ahora, esto no es perturbador ni nada de eso, pero es información que estaba muy escondida. La pregunta acá es, muy probablemente Null evolucionó a ser Gimme para la temporada número 5, pero ¿será Null la versión Kwami no humanoide de Gimme? Probablemente es la historia de Felix. Si nos vamos ya al lore de la serie, la verdad es que hay cosas bastante perturbadoras, como bien mencioné en el nivel anterior. El simple hecho de tener a tu esposa bajo tu casa y que le mientas de esa forma tan descarada a tu hijo, o los comportamientos psicópatas que llega a tener Gabriel Agreste, ya son muestra de ello. Pero luego, dentro del propio lore de la serie, hay personajes que han tenido una historia que es digna de una serie que no es tanto para niños, y tal es el caso de Amelie y Felix. Por ejemplo, Felix nos narra en representación cómo es que su madre es obligada a casarse con un hombre que ella no quería y que básicamente simplemente es por tener dinero. O por ejemplo, cómo es que su padre, el padre de Felix, quiero decir, Cold Fathom, maltrataba a Felix tanto físicamente como psicológicamente, razón por la cual lo odia y razón por la cual odia ser un sentimonstruo. Para no hacerte el cuento más largo, el tema es que el background de algunos personajes, como por ejemplo Amelie o Felix, llega a ser bastante perturbador y creepy para ser una serie para niños. Nivel número 4.
los problemas de los actores de doblaje en Estados Unidos. Probablemente esto es algo que no sepas porque se quedó dentro del fandom en inglés, pero durante el año 2021, cuando la temporada número 4 estaba estrenando los capítulos de mitad de temporada aproximadamente, los actores de doblaje de Miraculous se pusieron en huelga. Literalmente, actores de la talla de Mela Lee, que es la voz de Tiki y quien ha sido invitada a eventos como la premiere de la película de Miraculous en París, subieron a sus redes sociales, más particularmente a TikTok, videos quejándose de que les habían recortado el presupuesto al estudio de doblaje y que lo que estaban ganando antes no estaba en proporción con las líneas que ahora grababan. Pero en la cuarta temporada podemos ver cómo es que hay personajes secundarios como Rose, Yuleka y Van tienen su Miraculous y que por lo tanto tienen un capítulo dedicado a él. Pues justamente esa es la queja de los actores de doblaje, y es que en estos capítulos su sueldo se vio ampliamente reducido, llegando a etiquetar a Zack, llegando a etiquetar incluso al propio director de doblaje de Estados Unidos. Finalmente, aparentemente todo resultó bien y llegaron a una solución, pero aproximadamente durante un mes, actores de doblaje se pusieron en huelga. La sobrina latina de Thomas Sastro. Y aquí otra vez vuelvo a estar yo implicado. Rondaba el año del 2017 y como bien sabrás, en esa época mi canal no era tan popular, pero apenas estaba iniciando su camino y la trayectoria en el fandom. Como tú bien sabrás, si eres fan old school de mi canal, yo empecé a hacer videos fandubs de la serie, o sea, doblaje no oficial de ciertos metrajes o cómics con autorización de sus propios autores porque me parecía divertido. Bueno, pues este chisme de la sobrina latina de Thomas Astruc básicamente es que una de las personas que me ayudaba a hacer una voz de un personaje durante esa época decía y clamaba ser la sobrina de Thomas Astruc. Creo que hasta ese punto todos podemos concordar que esto resultaba ser patético. Ahora bien, esto escaló a tal nivel que muchos embajadores de la serie salió a desmentir esto, y lo pongo hasta este punto porque es algo tan underground. Creo que no mucha gente tenía noción de este tema o de lo que había sucedido. Es chistoso, realmente esto no es nada serio como lo que he narrado anteriormente, pero llega a ser muy chistoso porque te preguntas tú, ¿hasta qué nivel llega la gente de mentirosa con tal de convivir o de ser aceptados en un grupo? Es bastante curioso para reflexionar. El cáncer de un personaje en Miraculous Ladybug. Durante la temporada número 4, el episodio Guilt Trip nos narra cómo es que Rose tiene que ir constantemente al hospital. Lejos de que sea comprensible o no, parece ser que si nos vamos a analizar un poquito más sobre el contexto del personaje y las claras referencias que el Sentimonstruo Guilt Trip tiene cuando los personajes son absorbidos por él, existe entonces la teoría popular de que la forma en la que el Sentimonstruo funciona y cómo es que esta especie de esferas, esta especie de bolas, va acercándose a los personajes y los va consumiendo, los va absorbiendo, pero a la vez también les empieza a provocar sensaciones negativas y a tener pensamientos muy negativos. Es como una especie de alusión a lo que te hace el cáncer o lo que hace el cáncer con tus células y cómo empiezan a hacer metástasis, lo cual podría tener sentido ya que en el episodio quien sufre esta acumatización y del amok y del Sentimonstruo es la mejor amiga de Rose, Yuleka, quien se encuentra muy triste porque no puede ayudar a Rose en este proceso de enfermedad. Y como bien mencioné, la serie no lo menciona de manera explícita y de hecho no hay ningún otro capítulo de la serie que lo mencione. Sin embargo, hasta cierto punto creo que es de las teorías más interesantes y que sí creo puedan tener cierta credibilidad. Los fanarts no de Ladybug, y con Ladybug no me refiero al personaje en sí, me refiero a todos los personajes de esta serie. Aquí no quiero englobar a uno en particular y tampoco quiero decir que esto es lo más extraño del mundo, pero está en este punto porque es curioso cómo es que haya fanarts de una serie para niños. Ahora, acá el tema no es ese. Como bien mencioné, esto pasa en todas las series, todos los fandoms, incluso con series como Five Nights at Freddy's. No hace falta decir mucho más sobre eso, ¿no? Así que no me voy a adentrar tanto en este tema, pero sí que valía la pena mencionarlo, tratando también de entender que es algo hasta cierto punto muy común. Normal, yo no lo sé, pero sí que es común. Whitewashing dentro de la serie. Una de las mayores polémicas que esta serie tuvo durante el año
año 2020, pleno año de la pandemia, fue cuando muchas personas comenzaron a notar cómo es que algunos personajes de tez más morena, al momento de sus transformaciones, tal es el caso de Max en Pegaso o de Ali en Rena Rouge, su piel por algún motivo u otro se aclaraba. Entonces, dichas personas empezaron a tachar a los estudios de animación que se encargan de Miraculous Ladybug de que whitewasheaban a sus personajes. Whitewashing, para si no sabes inglés, white es blanco, washing es como lavar, o sea, básicamente les hacían un blanqueamiento y por lo tanto mucha gente empezó a criticar a estos estudios por hacer esto. Sin embargo, la polémica realmente, creo, al menos dentro de mi perspectiva, no tiene mucho sentido que digamos, y es que no es en sí que los estudios quieran whitewashear a los personajes o algo de ese estilo, simplemente es que cada estudio tiene sus formas de animar. La verdad es que hay algunos estudios que lo hacen muy mal, a tal punto que no sé si estoy viendo un capítulo de Miraculous o un capítulo de Skibidi Toilet. Temas más, temas menos, creo que ese es el motivo por el cual algunos personajes cambian tanto sus rasgos de capítulo a capítulo, porque no hay un estudio nada más que los anima, hay muchísimos, hay muchos que no hacen un trabajo tan genial como lo hacen otros. Cough cough, Samji de Corea del Sur, que ese sí que es un estudio muy bueno. La Sociedad Secreta de Gabriel Agreste. Nuevamente, volviendo al lore de la serie, mucha gente pudo notar la extraña coincidencia que las familias ricas de París dentro de la serie, quiero decir, tienen. Todo se podría resumir a un simple meme. ¿No se saben la de adoptar? Y es que sí, no es casualidad que la mayoría de las personas del gremio rico, vamos a llamarla así, dentro de la serie, que habita París, como es la familia Agreste, la familia de Chloe Bourgeois, la familia de Emily y Amélie, la familia de Kagami y todos los invitados a la fiesta en el episodio Gabriel Agreste, curiosamente tienen como hijos a hijos sentimonstruos: Félix, Kagami, Adrien. Aunque Chloe todavía no se sabe si es un sentimonstruo, la gente cree que puede serlo, sin mencionar que el nexo de estas familias lo podemos ver al final del capítulo Festín, donde cuando regresa el Templo de los Miraculous, los personajes principales de estas familias casualmente tienen una toma en donde todos están viendo la televisión. Ahora, como bien mencioné, dentro del lore de la serie, entonces, con base en todas estas cosas, se ha teorizado que todas estas familias ricas de París forman una especie de sociedad secreta, como en los cómics de Batman, la Sociedad Secreta de los Búhos, que buscan apoderarse de los Miraculous con otros fines que no específicamente son para algo bueno. Y aunque la serie parece que ha dado ciertas pistas de que podrían ser incluso los enemigos principales de la serie, más allá de Shadow Mod Monarch Gabriel Agreste a lo largo de 5 temporadas, la realidad es que ni Thomas Astruc, nadie implicado dentro de la serie, ha mencionado algo respecto a esto. Pero el siguiente nivel del iceberg puede contestar esta duda, así que vamos a eso. Nivel número 5. Los videos de y de de la serie. Me estoy refiriendo particularmente a esos videos raros que durante el 2012 podrías haberte encontrado en YouTube Kids. Y no estoy hablando de esos videos de Badabun y Miraculous, que sí, resultan ser un poquito raros, o aquellos juegos en donde tienes que operar a una Ladybug que está embarazada, o aquellos videos también extraños en donde hay crossovers con Elsa y con Spider-Man. Por algún motivo u otro son los que más cositas raras tienen. No me refiero a eso, me refiero a un canal en particular bastante perturbador, donde básicamente la única temática es poner a los personajes a echarse pedos, literalmente, y luego el personaje que está manipulándolo, que son básicamente 2 manos, come, literalmente, agarra, los empieza a cortar con un tenedor, sin mencionar que mientras está haciendo esto, los personajes están haciendo un ruido perturbador, como si estuvieran. Y luego, como bien mencioné, proceda con... Yo tengo 2 preguntas aparte de por qué existe este contenido. La número 1 es, ¿por qué YouTube deja que estos canales estén aquí? Y la pregunta número 2, Zag, ¿cuándo planea demandar esto? ¿Qué carajo? A una chica por llevar una mochila de Ladybug. Durante el año 2017, y a lo mejor esto es algo que no sabes porque solo se quedó dentro del fandom latinoamericano y más concretamente en el fandom mexicano, durante el año 2017 se hizo viral un tweet de una página bastante grande que se estaba burlando de una chica
que iba en preparatoria, bachillerato, y que llevaba una mochila de Ladybug y se había vestido como Ladybug por una temática de Halloween. El bullying llegó a ser tan grande, no directamente a esta chica, sino que la cosa se hizo tan grande que incluso los propios actores de doblaje de México de la serie y los propios actores de doblaje de España de la serie se metieron a defender a la chica. Tanto fue así que el propio SAG, o al menos empresa SAG, quiero decir, le mandó varios regalos a esta chica de México, pues justamente por tener el valor de mostrar sus gustos. Y es que sí, al final de cuentas es muy estúpido burlarte por los gustos de alguien, cosa que al menos en 2017 no lo teníamos tan normalizado como lo tenemos ahora, lo cual me da mucho gusto. Pero sí, como bien mencioné, esto es información que quizá mucha gente no recuerda o simplemente no la vivió o simplemente no la sabía porque está muy de nicho dentro del fandom hispanohablante de la serie. Una chica cometió suicidio por que recibía. A ver, aquí yo no estoy diciendo que esto sea real, porque de hecho esto es algo de lo que incluso mucha gente me mensajeó durante su momento en el año 2021, y es que se viralizó el mensaje de una persona que a través de Facebook puso lo siguiente: hola, este es un poco fuera del tema, pero mi novia el día de ayer tomó la decisión de la vida. Ella sufría acoso por parte del fandom y de sus amigos, ya que veía Miraculous y era muy fan de Lila. Llevaba varios meses aguantándolo, pero a pesar de eso seguía y siempre me decía que quería volver a ver a Lila en la serie. En verdad necesito apoyo, ya que no me esperaba que tomara esa decisión. Además, era una más de nosotras que sufren el rechazo solo por seguir a otros personajes. Y mira, sé que solo es un dibujo animado como para tomar ese final, pero ella, ya harta de eso, lo hizo. Espero que ella pueda descansar ahora. Les pido por favor no dejen comentarios malos. Gracias por su atención. No sé si esto sea real, no sé si sea falso. Si es un hecho, es que hay fandoms, hay gente en internet bastante pesada que no mide la consecuencia de los comentarios que puede llegar a hacer. Y aquí yo te invito a que lo reflexiones de ese modo, porque tú no sabes qué tanto daño le estás causando a alguien porque a ti algo se te puede hacer trivial y porque simplemente en una red social puedas dejarle un comentario que, como bien mencioné, te pueda parecer chistoso, pero a la otra persona quizá sí que le ha afectado mucho. La bandera de Japón en el episodio Efímero, año 2021, cuando Efímero, el capítulo número 100 de Miraculous, se estrenó, hay una escena en donde Ladybug le está explicando a Cat Noir plan para restaurar las horas después de que Sass usara el poder de la segunda oportunidad y descompensar el tiempo, en donde se alcanza a ver la bandera del imperio japonés, bandera que fue usada para cometer no solo durante la Segunda Guerra Mundial, sino también a otros pueblos o a otros países en Asia. Eso se ve claro justo porque quienes notaron este detalle y empezaron a quejarse con los creadores de la serie, Thomas Astruc y Wilfred Payne, eran gente de Corea del Sur, que básicamente les resultó muy ofensivo este detalle. Y aunque no sabemos por qué la bandera del imperio japonés de esa época salió en el capítulo Efímero, o si simplemente no se dieron cuenta, al final el propio codirector de la serie, Wilfred Payne, mencionó a través de un tweet que el equipo ya estaba trabajando en solucionarlo y en ver el origen de esto. Y aunque después no supimos qué pasó, y nosotros volvemos a ver Efímero, podemos observar que este detalle sí que lo borraron. La polémica de un cómic en 2017. Hubo una época en la cual Miraculous sacaba muchos cómics, pero demasiados. Cómics que nos narraban otras historias que hasta cierto punto son canónicas y no. Tal es el caso de un cómic llamado The Trash Kraken, que básicamente tenía a Ladybug y a Cat Noir yendo a Nueva York. Sí, la primera vez que Ladybug y Cat Noir fueron a Nueva York no fue en el especial, había sido desde el 2017 a través de un cómic. Ahora, ¿cuál es la polémica? Durante este cómic, Marinette llega a un barrio en Nueva York. Primero y antes que nada, llega estando literalmente, porque sufre de una destransformación y minutos antes Chloe le había robado la ropa, puesto que la estaba molestando y estaban en un día de playa. Vaya, era como el típico capítulo del día de playa. Lejos de que esto sea lo perturbador o lo raro, lo curioso llega cuando Marinette con una caja y para salir del barrio en donde estaba ahí en Nueva York se topa con gente como están viendo justo ahora en el cómic, y lo primero que piensa es este típico estereotipo, obviamente ya no se tiene y que está muy mal y que de hecho en 2017 fue duramente criticado, de gente con tatuajes, que básicamente Marinette, el primer diálogo, o al menos a los escritores, el primer diálogo que se les ocurre poner es: por favor, no me
piensa que están robando. Obviamente esto generó muchas críticas a este cómic y a los escritores, evidentemente al propio Thomas Astruc, por básicamente dar esa imagen de estar estereotipando a la gente con tatuajes como si fuera la gente que robara. Luego descubrimos que lo que estaban realmente haciendo estas personas era ayudando a un hospital y sacando a la gente porque estaba en peligro de derrumbarse. Sin embargo, el creador de la serie no entendió la crítica en realidad. La crítica no era el mensaje de están haciendo esto y no esto, sino que básicamente, ¿por qué pones como primer pensamiento, prejuicio esto que la verdad está bastante feo? Contenido más 18 creado por el codirector de la serie. ¿Creías que este nivel ya estaba poniéndose creepy? La verdad es que esto llega a dejarle un mal sabor de boca. El codirector de la serie, Wilfred Payne, cuando la serie recién estaba planeándose hace mucho tiempo, en 2015, a través de su cuenta posteó varios fanart de Cat Noir y de Ladybug con contenido más 18, contenido explícito. Pero sí, el codirector de la serie posteó esto a través de su cuenta de Twitter en el año 2015. Obviamente a día de hoy estos tweets ya están eliminados. Bueno, y ahora sí, quitándole el modo serio, llegamos al final del video del iceberg. Bastante perturbador, ¿no? Traté de hacerlo con base en cosas que a mí, si yo fuera un fan de la serie, que a ver, lo soy, pero pues ya me la sé, me hubieran sorprendido así, ¿saben? Porque luego veo icebergs y digo como, este dato está medio meh. Así que traté de poner los datos más locos que dirías tú, está acá. Así que espero que el video te haya gustado. Nada más que decir, compártelo para que más gente que alguna vez ha visto la serie, o si es fan, no sabe todos estos datos tan locos, desde cerveza, chinos, a estas cosas ya tan perturbadoras en el último nivel, pueda enterar. Sin nada más que decir, de sus lados estarán apareciendo 2 videos de mi canal y no olvides suscribirte y comentar si ya te sabías alguno de estos datos. Sin nada más, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.